Buen día, soy el Dr. Alejandro, estamos filosofando y esto es Historia de la Filosofía. Continuamos con nuestra serie sobre filosofía medieval y el día de hoy hablaremos de la escolástica. La escolástica es la etapa más reconocible de toda la Edad Media. Se diferencia de los periodos anteriores porque, a diferencia de la apologética, que consistía en una defensa de la fe religiosa, o la patrística, donde se buscaba homologar y presentar los dogmas de la Iglesia, en la escolástica se pretende establecer una armonía entre la fe y la razón, de tal suerte que los contenidos de la religión pudieran ser explicados de forma racional. La escolástica no es una escuela filosófica, más bien es un periodo de la historia de la filosofía medieval y particularmente un método. La escolástica se presentaba como una serie de razonamientos que buscaban explicar y comprender mejor los dogmas y los misterios religiosos. Es en este periodo donde tiene mayor sentido aquella frase de la filosofía como sierva de la teología, pues la labor de la filosofía va a estar supeditada a explicar y a defender la religión. La filosofía no puede salirse de los márgenes de la teología, no puede cuestionar los dogmas eclesiásticos y por esta razón no se trata de un pensamiento propiamente libre, ya que cualquier especulación o cualquier elaboración filosófica debía primero conceder las verdades aceptadas por la fe religiosa. Es por esta razón que hay quienes cuestionan que este periodo deba ser considerado como filosofía en lo absoluto, sino que más bien debería de entrar dentro de la consideración de la teología o de la historia de la Iglesia. Sin embargo, tuvo una influencia en la cultura indiscutible y sirvió como un puente indispensable para conservar y discutir los textos de la antigüedad, y por estas razones merece un cierto tratamiento dentro de la historia de la filosofía. La escolástica puede dividirse en al menos 4 momentos: una preescolástica, una escolástica inicial o temprana, la alta escolástica y la baja escolástica. El periodo preescolástico se considera a partir de la caída del Imperio Romano Occidental. Durante este tiempo, la filosofía se mantuvo de una forma más bien subrepticia en la cultura europea, en algunos monasterios y sin que hubiera demasiado contacto intelectual. Durante este periodo se desarrolló más bien la filosofía en el mundo islámico, como ya revisamos en un video anterior. Y realmente podemos hablar de muy pocos representantes de la filosofía en Europa durante este periodo. Se podría hablar, por ejemplo, de Boecio, que vivió en el siglo V después de Cristo y que realizó algunas traducciones de textos aristotélicos del griego al latín, así como una obra maravillosa, La Consolación de la Filosofía. Esta obra tiene una historia muy interesante. Boecio era un magistrado importante en la corte de Teodorico el Grande, en las postrimerías del Imperio Romano. Sin embargo, debido a una traición, terminó en la cárcel. Allí escribió La Consolación de la Filosofía, donde aparece precisamente la filosofía de forma alegórica en la figura de una mujer que visita a Boecio en la cárcel y que le da consejos sobre qué actitud tomar en tiempos de dificultad. Boecio fue un autor muy influyente. Toma elementos del estoicismo y del neoplatonismo, pero ya lo incorpora a su religión, el cristianismo. Boecio fue una de las pocas fuentes antiguas que tuvieron los medievales. Él se había propuesto traducir al latín las obras de Platón y Aristóteles, pero solamente pudo traducir algunas. Por ello, su labor fue invaluable para los siglos venideros. Y La Consolación de la Filosofía es una obra que todavía tiene mucho que decir incluso para el lector actual, pues nos invita a tomar una actitud racional ante las dificultades. Boecio ocupa un lugar importante en la historia de la filosofía, y por eso fue llamado el último antiguo y el primer medieval. Sin embargo, Boecio fue la excepción. La cultura y la filosofía entraron en una franca decadencia en Europa durante este tiempo, y le tomó muchos siglos a la cultura recuperarse, pues las prioridades de este tiempo eran la seguridad y la sobrevivencia.
Un primer ordenamiento lo encontramos en el llamado Renacimiento carolingio, que no hay que confundirlo con el Renacimiento italiano, que se dará muchos siglos después. Este Renacimiento carolingio lleva su nombre por el primer emperador del Sacro Imperio Romano, Carlomagno, coronado en el año 800 después de Cristo. En este periodo se van a consolidar las dos instituciones más importantes de la Edad Media: la monarquía, representada por el imperio y los reinos, y el papado, que lideraba la Iglesia. A partir de la coronación de Carlomagno, se consolidan, por un lado, el Sacro Imperio Romano, que fue una institución política muy dominante durante este periodo, y por otro lado, la consolidación de la Iglesia Católica como la institución más poderosa del continente. También el establecimiento de una alianza entre el imperio y la Iglesia, la unión entre el poder político y religioso, ya que el Papa era el encargado de coronar y bendecir al emperador, y también durante el imperio de Carlomagno se va a presentar un primer ordenamiento jurídico y legal en Europa desde el imperio romano. Por ejemplo, Carlomagno acuñará moneda, presentará leyes, estandarizará el idioma, un latín medieval que será la lengua franca durante todos estos años, y en el tema cultural se establecerá un currículum académico en la corte de Carlomagno que va a ser la guía de estudios durante toda la Edad Media. Esta guía de estudios estará destinada sobre todo al sector eclesiástico y algunos muy pocos miembros de la nobleza. Quienes quisieran estudiar durante este tiempo debían aprender las llamadas 7 artes liberales, que se reunían en dos grupos: el trivio, que consistía en 3 disciplinas: la gramática, que enseñaba la lengua y es la que ayuda a hablar; la retórica, que enseña las figuras del discurso y que coloreaba las palabras; y la dialéctica, que enseña la razón y argumentar y buscar la verdad. Estas 3 disciplinas enseñaban a ordenar y a presentar el pensamiento, y una vez que se aprendían se podía pasar a un siguiente periodo, el cuadrivio, compuesto de 4 disciplinas: la aritmética, que enseñaba a enumerar; la geometría, que enseñaba a ponderar a través de las figuras; la astronomía, que cultivaba los astros; y la música, que enseñaba a cantar. Aritmética, geometría, astronomía y música son todas disciplinas relacionadas con la matemática. El trivio y el cuadrivio constituía las llamadas artes liberales, conocidas así para diferenciarla de las artes productoras o de los oficios, ya que estas artes no tenían como finalidad realizar algún producto o alguna mercancía, sino cultivar el pensamiento de forma libre. Las artes liberales serán el primer paso para restablecer el estudio de la filosofía, y era un currículo indispensable por el que se tenía que atravesar para poder estudiar tanto los textos filosóficos como las sagradas escrituras. La enseñanza de estas artes liberales primero se dará en monasterios o colegios dentro de las cortes, y serán la base para que siglos más tarde se funde la universidad, que es una institución que nace en la época medieval alrededor del año 1000 de nuestra era. La filosofía de este tiempo es marcadamente neoplatónica. Como vimos en videos anteriores, los padres de la Iglesia que establecieron los dogmas de la fe cristiana van a ser enormemente influidos por el neoplatonismo. Además de ello, la filosofía de Aristóteles se perdió durante estos tiempos en Europa occidental, conservándose solo algunos textos como los que tradujo Boecio. Pero estos textos eran más bien sus tratados de lógica y su cuerpo más bien técnico, y sus grandes obras filosóficas solamente serán conservadas en el mundo islámico o en el imperio bizantino, que durante estos años tuvo muy poco contacto con Occidente. Por esta razón, la filosofía y la teología cristiana de estos tiempos es decididamente platónica y neoplatónica. Un ejemplo de ello es la obra de Juan Escoto Euriúgena, un monje nacido en Irlanda que tuvo una influencia neoplatónica debido a su lectura y recepción de el Pseudo Dionisio Areopagita, un pensador cristiano que adoptó el pensamiento de Plotino y Proclo a la religión. Así pues, nos encontramos de lleno en el periodo llamado escolástica inicial o temprana, que va de los siglos IX al XII. Este es un periodo marcado por las cruzadas,
el surgimiento de las primeras ciudades, la fundación de las universidades, y en este periodo, de forma muy paulatina, se va a ir dando el rescate de los textos antiguos. En Occidente se había perdido todo el contacto con el mundo griego. Muy pocas personas conocían esta lengua en Occidente. Sin embargo, en estos monasterios poco a poco se va a ir estudiando de forma importante porque el Nuevo Testamento estaba escrito en este idioma. Además de ello, durante este periodo va a empezar a darse un pequeño contacto entre Occidente y Oriente en algunos lugares, por ejemplo en España. Como sabemos, durante buena parte de la Edad Media, la península ibérica fue ocupada por los musulmanes, mismos que habían conservado buena parte de los textos de la cultura griega. Cuando se empieza a dar la reconquista de España, los cristianos empiezan a tener poco a poco contacto con estos textos. Figuras como Abelardo de Bath visitarán España, el norte de África y Asia Menor e irán recuperando algunos de los textos olvidados. E igualmente, a partir de la conquista de Toledo con Alfonso VI en 1085, se fundará una comunidad de traductores cristianos que van a recuperar aquel conocimiento perdido, rescatando del árabe y del griego aquellos textos de la filosofía antigua que poco a poco irán permeando e ingresando en la cultura europea occidental. Otro punto de contacto importante en este periodo van a ser las cruzadas. En nombre de la fe católica, el Papa llamará a que los reinos y caballeros medievales retomen Tierra Santa, pues en este periodo había sido ocupada por el Islam. Esto hizo que muchos europeos viajaran a Medio Oriente y algunos de ellos tuvieran contacto con la cultura y el pensamiento antiguo. Así, algunos textos comenzaron a regresar a Europa y se da la labor de traductores como Guillermo de Moerberke que Aristóteles va a ser recuperado. Guillermo de Moerberke será el encargado de traducir toda la filosofía aristotélica y esto permitirá su reinserción en la cultura europea, particularmente por la recepción que tuvo Tomás de Aquino. El intercambio comercial y la apertura de las ciudades permitirá la fundación de las universidades. La primera de ellas, la Universidad de Bolonia en Italia, fue fundada en 1088 y le siguieron Oxford en 1096 y la Sorbona de París en 1150. Las universidades serán el nuevo polo de conocimiento y de cultura en esta etapa. Y el trabajo incipiente de filosofía que antes se hacía en los monasterios y en las cortes va a pasar en este periodo a ser trabajo de la universidad. Algunos autores destacados de esta época fueron, por ejemplo, Anselmo de Canterbury, llamado el primer escolástico, y quien acuñó el famoso argumento ontológico para mostrar la existencia de Dios. Este argumento es muy conocido y reviste cierta importancia, por lo que lo vamos a revisar en otro video. De esta época también destaca la escuela de Chartres, que promovía un regreso a la lógica aristotélica, y la escuela de San Víctor, que se trataba de una propuesta mística dentro del pensamiento escolástico. También de este periodo destaca Pedro Abelardo, conocido por sus trabajos en lógica, pero también por haber tenido un romance con Eloísa. Se trataba de un amor prohibido y es un relato que ha sido la inspiración de innumerables piezas teatrales, novelas, canciones, etc. La historia de Abelardo y Eloísa termina de una forma trágica. Abelardo había sido el tutor de Eloísa. Sostuvieron un romance y ambos tenían ideas muy modernas sobre el amor y la sexualidad. Esto le valió a Abelardo la castración y que ambos fueran recluidos en conventos. El relato trasciende de ser una mera historia romántica. Eloísa tenía aspiraciones filosóficas y literarias y alberga un lugar importante dentro de las letras francesas. Pedro Abelardo y Eloísa cuestionaron los modelos de relación de su época, así como las convenciones sociales. Y encontramos tanto en Eloísa como en Pedro Abelardo ejemplos de pensadores que se opusieron a las convenciones de su época. Continuamos con nuestra tercera etapa, llamada Alta Escolástica, que se desarrolla principalmente en el siglo XIII. Representa el momento de mayor inspiración y de mayor auge de este periodo. Esta época está marcada por un franco retorno al aristotelismo. Se trata de una reinterpretación del pensamiento del filósofo griego
ayudado por las lecturas y los comentarios de los árabes, particularmente de Avicena y de Averroes. No es sino hasta este momento que se incorpora la filosofía aristotélica a la doctrina de la Iglesia Católica, llegando a ser hasta nuestros días uno de sus pilares. Este trabajo de síntesis entre Aristóteles y la fe católica es realizado de forma eminente por Tomás de Aquino. Sin embargo, para hablar de este periodo es imposible no mencionar a las órdenes mendicantes. Durante el siglo XIII aparecieron una serie de figuras religiosas carismáticas. Se trataba de religiosos que buscaban reformar los excesos en los que había caído la Iglesia Católica. Debido al enorme poder que había acumulado la Iglesia, el alto clero se había hecho de muchos recursos económicos y la Iglesia había caído en una franca corrupción. Francisco de Asís funda una orden religiosa, la de los franciscanos, pero que tendrá una característica muy distinta de lo que habían sido las órdenes religiosas hasta ese momento. Las órdenes religiosas se congregaban en monasterios. Monjes y monjas se apartaban del mundo para vivir en una comunidad cerrada, siendo la comunidad de los benedictinos la más conocida hasta esa fecha. Sin embargo, la idea que tiene Francisco es salir y predicar al mundo. Por tanto, los pertenecientes a la orden de Francisco ya no serán llamados monjes, sino frailes. Y su labor es acudir a la gente común, sobre todo a los más necesitados, para consolar y predicar el Evangelio. Las dos órdenes mendicantes más conocidas son la de los franciscanos, fundada por Francisco de Asís, y la de los dominicos, fundada por Domingo de Guzmán. Los franciscanos se reconocen por su hábito de color marrón y los dominicos por sus colores blanco y negro. Para realizar su labor de predicación, estas órdenes debían conocer muy bien las escrituras. Por lo tanto, no solo se convirtieron en peregrinos y predicadores, sino también en estudiosos de la fe religiosa y luego de la filosofía. El nombre de órdenes mendicantes proviene de que para poder subsistir debían pedir donaciones y limosnas, a diferencia de los monasterios que eran autosuficientes. Sin embargo, con el tiempo estas órdenes fueron acumulando también riquezas y más tarde jugarían un papel paradigmático en la evangelización y la conversión en el Nuevo Mundo. Es muy común encontrar en los cascos antiguos de nuestras ciudades en América iglesias, conventos y monasterios de franciscanos y dominicos, algunos decorados de forma bella e incluso fastuosa. Y el poder que fueron acumulando estas órdenes les permitió destinar tiempo y recursos al estudio de la filosofía y la teología. Filosóficamente hablando, estas órdenes adoptaron claras líneas de pensamiento. Por ejemplo, los dominicos adoptaron una posición cercana al aristotelismo, buscando incorporarlo a la fe católica y proponían una armonía entre la fe y la razón, siendo Tomás de Aquino su exponente más conocido. Por otro lado, los franciscanos, quienes estuvieron más cerca del neoplatonismo y la patrística, adoptaron una teología que separaba con mayor claridad la fe y la razón, destinando a la fe una aptitud más mística, incluso más emocional, como la prédica del propio Francisco de Asís, pero a la vez, dentro del lado racional, una vertiente muy lógica y estructurada. Pensadores franciscanos van a ser la inspiración para los primeros modelos científicos y un antecedente importante de la Reforma Protestante, debido a que proponían una mayor separación entre la fe y la razón. Entre los autores dominicos de esta época encontramos a Alberto Magno, Tomás de Aquino y el maestro Eckhart, todos ellos grandes conocedores y compiladores de las Sagradas Escrituras, la opinión de los padres de la Iglesia y de las aportaciones de los griegos y los árabes a la cultura. Por otro lado, tenemos a los franciscanos, entre los que encontramos a Buenaventura, Alejandro de Jales, Robert Grosseteste y, particularmente importantes, son Roger Bacon, Juan Duns Scoto y Guillermo de Ockham. En los próximos videos vamos a revisar el pensamiento de algunos de estos autores. El último periodo de la escolástica es llamada la Baja Escolástica, considerada por algunos la decadencia de este periodo. Corre de los siglos XIV y XV
En esta época tendrá mayor predominancia la postura de los franciscanos, quienes van a adoptar una posición mucho más empirista, es decir, rescatan la observación de la naturaleza, y nominalista, que propone que los universales, es decir, los conceptos y las ideas que agrupan a muchos particulares, no existen. Este problema de los universales fue una de las disputas más conocidas y aguerridas de todo el periodo escolástico y merece que lo revisemos en un video aparte. Así pues, mientras el pensamiento dominico y la filosofía tomista había dominado el periodo anterior, presentando a la filosofía de una forma armónica con la religión, en la baja escolástica lo que observaremos es la ruptura de esa armonía. Los franciscanos cuestionan que el conocimiento de Dios pueda ser asequible de una forma racional. Su vía debería ser más bien el corazón y el sentimiento. Y la racionalidad debería de ocuparse de los asuntos que podemos observar en el mundo terrenal, por decirlo de alguna manera. Así, la razón para los franciscanos queda liberada de estar especulando sobre los asuntos divinos y puede centrarse más bien en el estudio de la naturaleza y de la realidad, algo que se había olvidado desde la antigüedad. Exponentes como Roger Bacon serán innovadores y a él se le atribuye la creación del método observacional o el método empírico, que es la base de la ciencia moderna. Igualmente, Guillermo de Ockham, conocido por su famoso razonamiento de la navaja de Ockham, tenderá al empirismo y a un conocimiento de la naturaleza directo y racional, dejando las verdades de fe para una conciencia interior. Podemos observar a través de este recorrido un desarrollo de la filosofía en la Edad Media, cuyo problema principal es la armonía entre fe y razón, teología y filosofía. En un primer momento, durante la apologética y la patrística, lo que se buscaba era presentar y comprender las verdades de fe. Y en este momento de la escolástica, lo que se busca es explicarlas y justificarlas. Durante sus primeros momentos, la escolástica pretendía crear un mundo armónico entre fe y razón. Todas las verdades religiosas debían ser adecuadamente explicadas a través de un método de razonamiento silogístico que diera cuenta de todo, de las realidades divinas, de Dios, del ser humano, del mundo, etc. Esto tuvo su apogeo y esplendor en el pensamiento tomista y en la labor de los pensadores de la orden de los predicadores, los dominicos. Sin embargo, poco a poco se fue descubriendo que no todo podía ser tan fácilmente explicable y que algunas verdades de fe debían ser comprendidas solo de forma emocional, sentimental. Esto fue lo que propusieron los franciscanos, quienes, sin dejar de suscribir las verdades religiosas, pensaban que ya no podían ser explicadas por la razón, y más bien debíamos destinar distintas facultades a estos distintos ámbitos. Por un lado, el sentimiento y el corazón debían de ocuparse de la fe y por otro, la racionalidad debía de volver al mundo físico, a la observación de la naturaleza, como lo habían hecho los antiguos griegos. Para los franciscanos, la labor del pensamiento no será más explicar la religión, sino que la racionalidad debe de hacerse su propio camino para entender lo que existe en este mundo. Esta actitud dejará la puerta abierta para el desarrollo del pensamiento moderno. Por un lado, se deja el campo libre para que se desarrollen las ciencias empíricas. En los años subsecuentes, la astronomía y la física, así como la geografía, dejarán de depender de la autoridad y de la sanción de la Iglesia para desarrollarse. Y por otro lado, la reforma protestante será crítica con los argumentos de autoridad presentados por la Iglesia y constituirá un corte no solo con la escolástica, sino con todo el catolicismo, opinando que las verdades de fe debían ser comprendidas de una forma interior, sin que la racionalidad interviniera en ello. La filosofía en la Edad Media se puede resumir como ese primer intento de armonizar y juntar fe y razón y que la razón logre explicar los misterios religiosos. Sin embargo, este proyecto era imposible y poco a poco estas dos disciplinas o estos dos ámbitos fueron separándose, dando lugar al mundo moderno.
En próximos videos haremos una valoración de algunos momentos y autores de la escolástica, así como la valoración que Hegel tuvo de este periodo. Como recomendaciones bibliográficas, en Boecio te presento La Consolación de la Filosofía. Los tratados más reconocidos del pseudo Dionisio Areopagita son Los Nombres de Dios y la Jerarquía Celeste. En Juan Escoto Eriúgena, su tratado sobre la naturaleza. En Pedro Abelardo, para su lógica, está la dialéctica. Y sobre algo más personal están sus obras Conócete a ti mismo y las cartas que escribió con Eloísa. Las obras más conocidas de Anselmo de Canterbury son el Monologion y el Proslogion. Referiremos obras primarias de las etapas de la alta y la baja escolástica en próximos videos. Sobre obras de consulta, una muy breve, pero de un autor mexicano muy conocido, es la historia de la filosofía medieval de Mauricio Beuchot. De Etienne Gilson, El espíritu de la filosofía medieval y la filosofía en la Edad Media. Hegel escribe respecto a esta etapa en su tercer volumen de las lecciones sobre la historia de la filosofía. Y otra obra de consulta es La filosofía medieval de Sarayana. Muchas gracias por ver este video y si te gustó dale like, comenta, comparte y suscríbete. Toca la campanita para recibir las notificaciones y visita mi página de Patreon y redes sociales si quieres apoyarme. El vínculo está en la descripción. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.